El mundo está tratando con mucha dureza a Nicolás Maduro. Y tiene razón. Muchos podrían justificar que Venezuela tiene el derecho a la determinación, la libre determinación de ese pueblo para decidir lo que le conviene. Pero sería inhumano, después de años y años y años, de ver cómo un grupo de corruptos se han apropiado de ese país, lo han lastimado, lo han empobrecido y lo han asesinado. Nicolás Maduro jugó con muchos mandatarios y con muchas naciones a mostrar un rostro en el que parecía que cedería a que ya era su último periodo. Prometió en Estados Unidos comicios libres, que la transición fuera en paz y no le favorecían. Intercambió el bloqueo económico que tiene, el embargo económico que tiene con Estados Unidos, a cambio de eso, de una promesa de democracia en su pueblo. Y de pronto vemos el rostro real de la dictadura chavista, de la locura de un dictador de bolsillo como Nicolás Maduro. Dice el hijo de Cloutier, que evocó una frase de su padre, la escribió en la cuenta X y decía: ¿Cuándo han visto a un marrano soltar la mazorca? Y bueno, es cierto. Es una frase muy coloquial, pero muy cierto. Difícilmente va a soltar este marrano la mazorca. Pero el mundo lo está sancionando y hay una presión muy diferente a lo que ha ocurrido en años anteriores. Regreso de inmediato. RIT TV informa. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana con este corte informativo. Es importante seguir hablando de Venezuela, no soltar el tema, y menos en México, que ese es un espejo muy, muy grande en el que nos podemos reflejar y que estamos a nada de iniciar una transformación en este país que nos podría llevar a Venezuela. Antes sonaba exagerado, sonaba a una frase de campaña. Hoy es una realidad. Las reformas que quieren imponer en este país a través de la sobrerepresentación darían motivo a que en breve estuviéramos como están en Venezuela o Cuba. Increíble, pero en 6 años la cuarta transformación fue esa: destruir al país y pasarlo a un régimen político que solamente va a traer hambre y muerte. Los venezolanos saben de eso, y mucho. Los venezolanos lo han sufrido, lo han vivido, y los venezolanos lo han combatido lentamente, pero lo han hecho. Es un régimen terrible, es un régimen que ocupa a la fuerza militar que mucho tiempo ha estado siendo cómplice de esta represión y empobrecimiento al pueblo. Hay una casta de ricos que solamente existe y que son aquellos que forman parte del círculo cercano a la dictadura. El resto del pueblo muriendo de hambre. Venezuela no es una exageración, no es un tema de propaganda política como muchos justifican al régimen, ¿no? La realidad es que hay la pérdida de derechos civiles
hay la pérdida de oportunidad y bienestar en ese país. Y también hay un adoctrinamiento y una aplicación del recurso para un sector específico que está completamente subordinado a lo que el régimen ordene, porque de eso comen. Y eso es lo que ha hecho que Venezuela esté muy enfrentada. Se dieron los comicios, como todos sabemos, hay un fallo en favor de Nicolás Maduro, pero están ocurriendo situaciones. A partir del fraude que ha sido descarado, pero además, a diferencia con México, el fraude en Venezuela tiene un ingrediente importante. La oposición sí está haciendo su chamba. Y la oposición logró mantener una estructura electoral que cuidó las casillas y logró el recuento de actas. Tienen las actas del más de 70% de las casillas. Y en las actas han logrado identificar que el voto para el candidato de oposición fue de casi 7 millones frente a un Maduro que solamente recibió 2 millones, casi 3 millones. Es decir, una diferencia de 4 millones que es brutal en una elección y es determinante. Tienen las actas, las están contabilizando, las están cotejando, las están digitalizando y las están subiendo a un portal. A partir de ahí las protestas han sido brutales. Hemos visto cómo derrumban los monumentos a Hugo Chávez, cómo ha habido enfrentamientos entre chavistas, fuerzas del orden y los manifestantes. El mundo se le ha ido encima a Nicolás Maduro a partir de ese momento. Y varios mandatarios han sido muy inteligentes, porque lo único que le dicen a Nicolás Maduro, fíjense qué interesante forma de poner al dictador preocupado. Lo único que le están pidiendo es que muestre las actas. Que Nicolás Maduro lo que debe de hacer es mostrar las actas. Y personajes como Lula da Silva, el presidente de Brasil, imagínense, o sea, Lula, un presidente de izquierda, un presidente en donde nació el Foro de Sao Paulo, el que era generador del Foro de Sao Paulo, él convocó y ahí estuvieron muchos mandatarios, ahí estuvo Hugo Chávez junto a él. Bueno, Lula da Silva está pidiéndole a Nicolás Maduro que publique de inmediato las actas de la elección. Qué interesante, o sea, la presión internacional es interesante, pero no solamente como el propio Maduro se ha quejado, que quienes lo han perseguido es una resistencia a nivel internacional encabezada por Elon Musk y que tiene ahí a la derecha más dura, más extrema, organizando boicots hacia su régimen. No, es Lula da Silva y Joe Biden. Joe Biden que no es Donald Trump, Joe Biden que es del Partido Demócrata, Joe Biden que es acusado de ser el socialista de Estados Unidos, Joe Biden que es acusado de ser progresista y de que ha permitido ideas y que no están aprobadas por aquellos conservadores del Partido Republicano. Joe Biden que tiene este señalamiento de ser amigo de los presidentes socialistas. Bueno, Joe Biden y Lula da Silva le están pidiendo a Nicolás Maduro que publique las actas. No le están diciendo, oye, Nicolás Maduro, no te creemos. No, nada más, publica las actas, por favor. Y las actas deben de estar fundamentadas en un cotejo que se hizo antes y que tienen varios juegos, y uno de estos juegos los tiene la oposición, que es donde viene la cruda verdad.
No han publicado, no han hecho nada así, al contrario, lo que han hecho es tropezar. Les voy a dar dos antecedentes rápido para recordar. Uno, cuando suben esta imagen desde el centro de cómputo electoral en Venezuela, haciéndose una selfie los empleados, festejando que trabajaban para el régimen chavista y que estaba listo el ejército que iba a revisar los votos. Y el problema es que en las pantallas, todas las pantallas marcaban a Nicolás Maduro como perdedor. Fue un error brutal. No. Y luego hay una publicación de resultados que es impresionante, es una joya. Cuando usted hace la medición de ese resultado, supera el 100%. Es decir, que pusieron los porcentajes que ganaron cada candidato. Y cuando uno hace la sumatoria, rebasa el 100%. Eso no ocurre en ningún lado, ¿verdad? Las matemáticas son muy diferentes en Venezuela, sin duda. Hay una serie de presión. Hay otro presidente que llama mucho la atención, Colombia. Colombia pide al mundo que audite las actas de la elección. Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, otro presidente que está cercano a estos presidentes latinoamericanos de izquierda, presidentes progresistas. Bueno, Petro ha pedido que el mundo audite las actas. Insisto, ha sido muy interesante cómo los gobiernos que están haciendo la presión en contra de Nicolás Maduro han dado en el clavo las actas, el escrutinio de las actas. Y así ha sido el mundo artístico, hombres de la literatura, periodistas, personajes de diversas partes del mundo se han manifestado en contra. Bueno, el youtuber Luisito Comunica, que se casó con una venezolana, que ya tiene familia en Venezuela, literal, su familia política. El youtuber ha emprendido una campaña brutal contra Nicolás Maduro. Y no dejemos de mencionar la verdadera madriza que le está dando Elon Musk a Nicolás Maduro, al grado que Nicolás Maduro salió a hacer un video para retar a golpes a Elon Musk. Hágame el cabrón favor. Yo sinceramente le escribí en Twitter y le dije que ojalá y acepte el reto, pero que el tiro que se van a dar sea en Estados Unidos. Digo, por aquello de que están ofreciendo 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. Así las cosas, la presión social sigue adelante. Costa Rica le ofreció asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González. Hay versiones de que ya salieron de Venezuela, están deteniendo, hay un video que está circulando en el momento exacto en el que fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro están deteniendo a uno de los líderes opositores, lo bajan de su auto, se lo llevan y se llevan el vehículo. Han estado entrando a los domicilios, han estado persiguiendo, como lo dijo y lo anticipó Nicolás Maduro en el audio que se filtró y que pusimos aquí en estos cortes informativos. Venezuela está en lucha y es el momento de apoyar a nuestros hermanos. Venezuela está viviendo horas clave y esto no se ha apagado. Pese a toda la persecución que está haciendo Nicolás Maduro, no se ha detenido. Al contrario, el fuego de libertad se ha encendido y no lo han podido apagar. Se está convirtiendo en un incendio que puede provocar que el régimen termine rostizado. Literal. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Es un corte informativo de cómo va Venezuela. Vamos a estar muy pendientes de lo que siga sucediendo en este país hermano. Y bueno, insisto, es el espejo de lo que podría ser México en muy poco tiempo. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, dele like o dislike. Y gracias por estar con nosotros en estos cortes informativos. Nos vemos en el podcast, como siempre, después de las 8, el podcast. Mientras, los cortes. Adiós. No olvides
olvides compartir nuestro contenido. Activa la campanita de notificaciones. Visita todas nuestras redes sociales.